A todos les cuento que en este momento acabo de llegar al municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia. Esto está en lo que sería el mar Caribe colombiano. Bueno, en este momento estoy llegando al malecón. Este lugar de Necoclí es un lugar lleno de plátanos, de coco, ¿cómo es que se le dice? De estas vacas que son como cebús. Es un lugar muy bonito que está en el mar Caribe, en el departamento de Antioquia. Me demoré aproximadamente como 8 horas porque hicimos una parada de 1 hora. Bueno, fueron 9 horas en total, desde Medellín hasta acá Necoclí. Y ya acá en Necoclí voy a tomar una lancha que me va a llevar a lo que sería Capurganá en el Chocó. Entonces les voy a mostrar la aventura que va a tener el día de hoy para que me acompañen desde acá a mi visita a lo que serían estas hermosas playas de mi país, Colombia. Bueno, les cuento que acabo de llegar a lo que es el malecón acá en el municipio de Necoclí, Antioquia. Está todo muy bonito. Ya va a tomar una lancha que me va a llevar desde acá de Necoclí a Capurganá en el Chocó. Bueno, ya también acabé de desayunar, a tomarme un baño así rápido para estar como más fresco. Ya me puse en modo así como más tropical. Entonces vamos a disfrutar de esto, les voy a mostrar cómo fue todo el trayecto, cómo es navegar a través de lo que sería el Mar Caribe colombiano. Bueno, en este caso creo que son aproximadamente 2 horas que va a tomar este viaje pues por Capurganá. Entonces vamos a disfrutar mucho de lo que sería la playa, la brisa, el mar, ese tipo de cosas que son tan deliciosas. Y les vamos a mostrar un poco de lo que sería aquí Necoclí, para que se queden. Bueno, les cuento que acabo de llegar acá a Capurganá. Nos demoramos aproximadamente, ¿cuánto? Nos demoramos aproximadamente como 2 horas en la lancha que nos trajo desde Necoclí hasta acá. Bueno, ya llegué por acá y acabo de pedir una sopa de pescado deliciosa, con patacón, pescado, arrocito y ensalada. La verdad, el clima, todo está muy rico acá. Ahorita vamos a ir a caminar por la playa. Les voy a mostrar un poco cómo es todo por acá. Es una combinación como de selva con mar, manglares. La verdad está demasiado bonito el lugar, vale la pena visitarlo. Son playas muy vírgenes, solitarias. Les cuento que es demasiado lindo mientras voy por el mar Caribe. Ahí se me está mosqueando todo esto. Mientras voy por el mar Caribe y tú vas viendo cómo se ven las montañas con el agua, y se ve demasiado bonito, entonces ahí como están viendo. Y ya aquí voy a disfrutar porque los pollitos y la mamá no me dejan porque se vinieron a velarme acá al almuerzo. entonces sí, ahí les voy a ir mostrando un poco de lo que es Capurganá y todo esto por acá, la aventura en el Chocó colombiano. Bueno, el ambiente que se vive acá en Capurganá es un ambiente súper relajado, cómodo, de salir a caminar, de disfrutar de una vista linda, de esa vista tan maravillosa. Está muy lindo todo. Entonces ya que saben que Capurganá está en la lista para visitar. Les cuento que una de las cosas más bellas que vi en Capurganá y acá en este lugar tan lindo es que pueden ver muchos árboles, es como si fuera la selva con el mar unidos, y es algo demasiado bonito. Y como los de esta montaña forman como manglares de agua dulce y agua salada. Entonces es una vista increíble. Estoy muy cansado porque venía corriendo, caminando, y ya en este momento vamos para ir para un lugar muy hermoso, donde se pueden ver puras piedras así negras, piedras también como de coral. Entonces está muy interesante este lugar tan lindo. Ya, para que... Pero les cuento que acabo de llegar a la Coquerita y queda más o menos a lo que serían como 30 minutos de Capurganá. Ya que esto está muy bonito, hay hamacas,
Ahí está el mar junto al agua dulce, entonces es muy bonito. Hay pozos por todas partes. Junto a la selva y el mar, está demasiado espectacular esta vista. Bueno, hoy les cuento que hoy es el segundo día acá en Capurganá y en este momento me dirijo caminando hacia lo que sería Sabzurro, que es uno de los pueblitos que queda acá en la última punta del Chocó, acá en Colombia. Entonces voy a ir caminando. Uno se puede ir en lanchas que le cobran aproximadamente entre 20.000 a 25.000 pesos, pero como yo soy tan caminador, entonces yo me voy a ir a través de la selva y la montaña. Voy a caminar aproximadamente 1 hora y media hasta llegar hasta Sabzurro, y luego cuando llegue en Sabzurro, bueno, voy a ir a almorzar allá en Sabzurro, y luego después de Sabzurro me voy a ir para La Miel, que ya sería Panamá, la frontera con Panamá. Entonces vamos a ver cómo son las playas allá de lindas, cómo es todo por allá en Panamá, pues en La Miel. Entonces ya me dirijo hacia allá, hacia la selva, para que me acompañen en esta aventura el día número 2 en Capurganá. Me acaban de decir que para ir desde Capurganá a Sabzurro se demora uno aproximadamente unos 40 minutos, porque organizaron el sendero que lleva a través de la montaña y la selva allá a Sabzurro. El plus que tiene Sabzurro con respecto a Capurganá es que es más tranquilo, es más virgen y no hay tanto comercio como acá en Capurganá. Entonces vamos a disfrutar de esta aventura el día de hoy, por las montañas, por la selva. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? No, este es lo que voy a coger esta fruta. Esta es una fruta muy exótica acá en Colombia. La verdad, cambia mucho el nombre según la región donde la consuman. Pero bueno, aquí les voy a dejar el nombre, como lo llamamos nosotros los paisas. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, pero lo usan mucho para adornar los cócteles y ese tipo de cosas, porque es en forma de estrellita y almacena demasiada agua. Entonces es demasiado rica. Bueno, aquí está el sendero turístico, Capurganá Sabzurro, y ahí está el mapa. El mapa. Y acá, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar esta travesía. Bueno, les cuento que acabamos de llegar acá a la entrada que nos une a lo que es la guía turística de aquí, que comunica Capurganá con Sabzurro. Y aquí estoy con Olivia y su familia, que es la persona encargada de tomar la lista de las personas que van ingresando para tener un control del flujo de personas, porque ellos también cuidan mucho la naturaleza, los senderos y todo este tipo de cosas. Entonces, para que las personas logren el mantenimiento de esto, tiene que pagar 10.000 pesos para ir allá. Entonces, eso es todo lo que les tengo que decir. Y ya aquí está Olivia, pues que es súper formalita, me contó un poco de la historia aquí del sendero, de que hay muchas cosas lindas por disfrutar, el ambiente, la naturaleza y un poquito de calor, pero rico, rico todo. Bueno, lo bueno que tiene esta caminata ecológica es que te va mostrando cuáles son las especies, qué caminos coger. Bueno, aquí pueden ver los tipos de ranas que hay, los tipos de anfibios y de reptiles. Y está súper lindo este ambiente natural, con la naturaleza, el agua. Ay, estoy un poquito cansado porque siempre hay que subir bastantico, pero está muy chévere la caminada. Y como hay un lugar pues tan natural cerca del océano, es demasiado bonito para apreciarlo. Y tanta vegetación y tanta selva cerca al mar. Bueno, les cuento que una de las cosas que más me gustó hasta el momento acá fue esta caminada de Capurganá hasta Sabzurro. Pueden escuchar los animalitos, los insectos, y lo más bonito es que aunque dicen que se pueden ver algunas especies, obviamente depende también mucho de la hora. Normalmente la gente los ve más que todo en la muy mañana o ya muy tarde, que empiezan a salir los animalitos, las diferentes especies. Probablemente uno también tiene que tener cuidado y no venirse por acá de noche. Obviamente hay que hacerlo temprano o a una hora más o menos recomendable. Igual la temperatura es demasiado rica, muy fresca por tanta vegetación, aunque se siente mucha humedad. A veces da un poquito de lidia al respirar, pero es porque obviamente yo estoy acostumbrado a otro tipo de ambiente. Pero está genial. Ay, por allá acaba de haber un animal. Mira esa mariposa tan linda que está por acá, azulita.
Y también se pueden ver otros muchos tipos de insectos. Ahí la verdad hay muchas cosas acá en la jungla por hacer. Entonces les recomiendo no solo que tomen botes, también hagan el intento de caminar, de conectarse con la naturaleza y todo ese tipo de cosas que la verdad enriquecen mucho tanto la salud y disfrutar y desconectar un poco de energías. Entonces esa es mi recomendación cuando vengan por acá. Con una negra ya, Una negra salsureña. Pero bueno, yo tomo riego, tranquilo. Toma riesgo subir en 3 patas, güey. Sí, yo también voy a tomar el riesgo. Yo también, si me va a salir algo más pequeño. Que salga lo que vaya a salir, que pase lo que vaya a pasar. Bueno, esto es un jugo de borojón natural, como dijo el señor. Es una fruta exótica de acá de Latinoamérica, de Colombia, de más que en otros países latinos también está. Es muy rico, a mí me gusta mucho, es muy hidratante. No en todas partes hay. Bueno, por allá pueden ver unos miquitos que están por allá en el árbol, no sé si los ven bien. Vean cómo se mueven por medio de las ramas. Súper lindo, ese árbol está llenito de monitos. Este Este es jengibre. es, Este es jengibre. este es el cúrcuma, Ay, qué chévere. que sirve para el mal de Alzheimer, para la pérdida de memoria, para limpiar el organismo, para la celulitis, celulitis y prevención del cáncer. Ay, qué El bien. cúrcuma. El Yo consumo cúrcuma. mucho cúrcuma. Bueno, y esta otra es la guayaba agria, una guayaba bastante buena para hacer jugo, para la presión, sirve para aliviar la presión. Y el carambolo, Ay, a mí me encanta, ya comí. que sirve para fortalecimiento de los huesos y evitar infecciones e enfermedades como la gripe y toda esta cosa, porque es un cítrico. Ajá, 100% súper natural. cítrico y muy aguado. Y muy Me gustó suave, mucho. mucho líquido. Mucho líquido, sí. Súper bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento que acabamos de llegar ya acá en la cima de la montaña desde Capurganá y ya la población que se ve allá al fondo es Sabzurro. La población que se ve por allá al fondo es Sabzurro. Es la última población de Colombia por la parte del Chocó. Entonces sería como el último lugar pues de Colombia, allá al lado de la montaña sería lo que es Panamá. Pero está demasiado increíble esto. Y ya por allí les voy a mostrar lo que sería Capurganá, que está por acá por el otro lado. Por acá ya está Capurganá, que está allá en la parte de allá atrás. Entonces nos tocó rodear toda la montaña, pues pasar toda esta montaña para poder llegar allá. Bueno, todavía no he terminado, pero sí, esa es la idea. Ya les voy a mostrar un poco más de este lugar desde allá arriba. Desde allá ese mirador arriba, entonces ya voy para allá, a ver cómo se ve todo. Bueno, les cuento que acabo de subir el mirador que les mostré en la parte de abajo. Desde aquí se siente mucha brisa que viene del mar, todo esto. En la parte de allá pueden ver lo que es Capurganá. Toda esa poblacioncita que está allá es Capurganá. Vea cómo se pierde en medio de la playa, pues del mar y de las montañas. Y ya en la parte de acá tengo lo que es Sabzurro. Es la última población de Colombia. Ya al lado de la montaña queda lo que sería Panamá, que es donde vamos a ir más tarde, que sería la miel. La verdad es una aventura que vale mucho la pena hacerla, porque pude ver muchos animalitos lindos, insectos, ver los monitos titís, disfrutar de esta naturaleza, la verdad. Todo este aire refrescante junto al océano es lo más lindo que puede haber en el mundo. La verdad está increíble la aventura. Ya saben pues para que vengan por estos lugares a visitar. Está acá este que es el mono aullador, se escucha mucho por las mañanas. El tití lo acabamos de ver, lo vimos por allí abajo que estaba como en un grupo de familia. Qué lindo los osos perezosos, pero no creo verlos. Igual esos osos los comercializan mucho, es muy triste porque hoy están tratando de conservarlos mucho y que la gente no coja animales desde su hábitat y les cambien pues obviamente su hábitat. Y estos son uno de los mamíferos que están por acá. Está súper lindo todo esto. Acabo de llegar a lo que es Sabzurro, es la última parte de Colombia por la parte del Chocó. Ya al lado de allá estaría Panamá. El recorrido caminando desde Capurganá fue de 1 hora con unos 20 o media, pues 1 hora y 20, 1 hora y media más o menos. Ya se pueden ver plataneras, animales, de todo, entonces ya vamos a ir a buscar dónde almorzar algo, comer algo
y ya, seguir disfrutando de esta hermosa playa. Esto está espectacular. Le cuento pues que después de haber salido del mar de Sabsurro, en este momento me dirijo a lo que es La Miel, que es el primer pueblo o comunidad del país de Panamá. En este momento vamos para Panamá. La subida es un poquito maluquita, pero está pavimentada toda, entonces está bien. Dicen que está muy cerquita, como a 15 minutos. Entonces ya vamos para La Miel. Bueno, les cuento que ya llegamos a Panamá. Ahí pueden verle el anuncio que dice bienvenidos a Panamá. Y me estoy muriendo del cansancio. He caminado mucho el día de hoy. La verdad está muy bacano, vale mucho la pena. Me están persiguiendo ya los mosquitos. Y ya se ve la vista espectacular desde acá. Se ve súper lindo todo. Les cuento que acabo de pasar lo que fue la frontera de Colombia con Panamá. Simplemente tienes que dar tu número, pues traer tu cédula física y ya pues puedes pasar a lo que es La Miel, que es como el primer pueblo que está en la parte de Panamá. Ya vamos a mirar cómo se ve, pues obviamente allá al fondo se ve lo que es el mar también, el mar Caribe, se ve espectacular, muy bonito. Entonces vamos a ir allá, creo que también vamos a almorzar allá porque ya tenemos mucha hambre. Entonces vamos a disfrutar de este maravilloso lugar tan espectacular y a seguir en la aventura de acá de Capurganá. Lo que es Panamá, entonces estoy muy contento, estoy rodeado de puros árboles de plátano y por allá tengo la vista de la montaña y el mar. Es un pueblo pequeño, pero puedo disfrutar de este lugar tan maravilloso. Y ya como les digo, solamente mostrar el documento y ya pueden ingresar por acá. Entonces vamos a conocerlo un poco y a mirar qué tal es La Miel acá en Panamá. Bueno, les cuento que acabo de llegar acá a la playa de La Miel. Bueno, entonces ya estoy acá en la playa de La Miel, ya pueden ver cómo es de azul, cómo hay de gente. Entonces vamos a disfrutar por acá, vamos a buscar algo para comer, para ver qué hay por hacer acá. La verdad pues está rico el clima, está delicioso todo y la playa está genial. Vamos a la playa. Bueno, les cuento que mi aventura por acá en Capurganá ya finaliza el día de hoy. Ya en este momento me dirijo para Necoclí nuevamente y ya después de Necoclí para Medellín. La verdad que estoy acá en el puerto de Capurganá y la verdad toda la aventura que viví por acá fue espectacular, fue grandiosa, muchas cosas lindas y maravillosas por admirar, por agradecer. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video, les recomiendo mucho que vengan a este lugar, que se den la pasadita por la montaña, que disfruten por la noche del lugar y que vayan a Panamá. La verdad el destino está muy bonito, está muy virgen la zona y esa combinación, como lo dije anteriormente, de lo que es la selva con el mar está espectacular. Un fuerte abrazo para todos, éxitos y chao.